ustedes un pasaje en el libro de Números, capítulo 33. Voy a hablar allí de 42 vueltas o estaciones en 40 años que estuvo el pueblo de Israel. ¿Cuántos recuerdan la historia de Israel? 40 años vagando en el desierto. A ver, ¿sí? ¿Verdad? Sí. Pero de esos 40 años que anduvieron en el desierto, tuvieron 42 estaciones o 42 campamentos o 42 paradas, porque iban de lugar en lugar y tuvieron 42. Nosotros estamos celebrando 42 posiblemente paradas también. Ojo, es muy importante. Así que voy a compartir con ustedes, si lo ponemos en la pantalla, 42 estaciones o paradas, pero un solo Dios. Un solo Dios. Y ese Dios es el que ha mantenido a la congregación, ¿sí o no? Un solo Dios. Dios ha mantenido esta congregación. No es fácil. ¿Sabía usted que de 7,000 a 8,000 iglesias se cierran cada año? ¿Sabía eso? 7,000 a 8,000 iglesias se cierran cada año. Varios son los factores o por qué razón. Varias son las razones. Pero se cierran esa cantidad, mínimo 7,000. Y si usted va a cualquier plataforma digital, ya sea Silo, ya sea Refin, ya sea cualquier otra, y usted busca iglesias, usted va a encontrar miles de edificios de iglesias que están vendiendo en los Estados Unidos. Hay una cantidad enorme, enorme. Y los estados donde más iglesias o edificios de iglesias se están vendiendo están en Texas, es increíble, están en Mississippi y en algunos otros estados. Yo estuve buscando si había una iglesia aquí para nosotros y comprar un edificio. Nomás lo estoy diciendo en serio, lo estoy diciendo de verdad. Meses atrás, a ver, ¿qué hay en Georgia? ¿Qué edificio hay en Georgia? Y saben, casi no hay. No hay. Parece que la fidelidad es más fuerte aquí. Y aquí muy poco se cierran las iglesias. Es que aquí casi no hay. Y los que hay están bien alejados. No están en estas áreas. Están bien alejados. Pero escuche una cosa. Hay miles y miles de edificios que se cierran. 7,000 a 8,000 cada año. Eso nos entristece. A mí eso me entristece. A mí eso me causa dolor. Porque las iglesias se están cerrando. Pero esta iglesia ha permanecido 42 años. Denle un aplauso al Señor. Al Señor. Wow. 42 años no es sencillo. Porque aquí han habido héroes, han habido guerreros. Aquí han habido líderes que se han parado en la brecha y han dicho, de aquí con el Señor nadie nos mueve y vamos a seguir adelante, no importa, pase lo que pase o venga lo que venga. 42 años el Señor ha sido sumamente fiel. Así que hoy celebramos no simplemente un número, sino 42 años de historia. Celebramos 42 estaciones o paradas de fidelidad guiada por un solo Dios. Un solo Dios. Han habido aproximadamente 2,184 cultos dominicales aproximadamente en estos 42 años en esta iglesia. Estoy hablando solamente de los domingos. Porque seguro en esta iglesia han tenido más servicios aparte de los domingos, pero se ha tenido 2,184 servicios en 42 años en esta iglesia, cuyo Dios, a quienes se han reunido para adorar más de 2,184 veces, ha sido nuestro Jehová, Dios de los ejércitos. Denle un aplauso al Señor, a Dios. Es digno de recordarlo. Han sido fuertes, han sido valientes. Aquí ha habido pastor fuerte, valiente, a pesar de tormentas y a pesar de escasez, en la alegría, en el dolor, en la tristeza, en la felicidad. Eso es increíble, eso es digno de recordarlo, eso es digno de mencionarlo. Y es justamente eso lo que encontramos, por ejemplo, en el libro de Números. Si abre conmigo su Biblia, Números capítulo 33, hay una narración allí en Números 43, que si usted lee todos los capítulos,
todo en los versículos de Números 33, a primera vista parece ser solo una lista larga de lugares. ¿Por qué? Pero allí hay escrito 42 lugares que Dios le dijo a Moisés que lo registrara para que quede memoria y recuerdo de 42 lugares vagando 40 años en el desierto. Es mucho más que una geografía. Este libro de Números, capítulo 33, es una memoria divina. Dios quiso que se registre como una memoria divina y esto ocurrió 5,000 años atrás. Y Dios quiso ponerlo en su memoria, está en la memoria de Dios que hoy nosotros podemos leerlo. Tiene más de 5,000 años de historia. Estas 42 paradas o 42 estaciones o 42 campamentos. Y esta iglesia también tiene 42 años. Así que número 33 contiene 42 campamentos que el pueblo de Israel recorrió en todos sus 40 años en el desierto. Sí, fueron 40 años de caminar, pero 42 estaciones donde Dios reveló su carácter, número uno. Si usted analiza Números 33, va a encontrar el carácter de Dios. Dios allí revela su carácter, su justicia, su provisión y su paciencia. 4 cosas. Yo tuve que hacer un análisis exhaustivo de Número 33 para encontrar estas 4 cosas en que Dios demuestra. Y esta iglesia tiene 42 años donde Dios ha estado revelando otra vez las 4 cosas. ¿Se acuerdan? Si gusta, escríbala. Su carácter, su justicia, su provisión y su paciencia. ¿Con cuántos Dios ha sido pacientes? Ay, conmigo todos los días. Yo creo que Él ya no me soporta, pero Él es muy paciente. ¿A cuántos Dios le ha revelado su carácter? O sea, Dios no está interesado en mi felicidad, sino en mi carácter, en que yo madure. ¿A cuántos Dios le ha revelado su justicia a mí? A mí, cuando alguien ha querido hacer daño, Él es justo. Qué bueno. ¿A cuántos Dios ha provisto, ha demostrado su provisión? Su provisión, sí. Mira, tenemos 42 años y aquí hay muchos miembros fundadores. Aquí tienen 30, 35, 37, 40 años, otros tienen 20, 18 años, etcétera, etcétera. Y Números 33 habla de lo que nosotros hemos vivido en la actualidad. Dios le ordenó a Moisés que escribiera cada jornada. Y mira lo que dice en Números, si abre conmigo su Biblia, número 30, del 1 al 2, dice así: estas son las jornadas que salieron de Egipto. Y Moisés las escribió para mandato de Jehová, por mandato de Jehová. Dios ordenó que se escribiesen 42 paradas. Wow. ¿Podemos decir nosotros que Dios ha ordenado que tengamos 42 paradas en Iglesia Bautista del Calvario? ¿Sí o no? Sí, porque si no, no estuviésemos celebrando 42 años. Wow, hemos estado en la mente de Dios. Nadie puede dudar que esta iglesia fue fundada por el Señor. Si nosotros analizamos Números 33 y decimos, vamos a contextualizarlo para el día de hoy, todos afirmaríamos que Dios es el fundador de esta iglesia porque se ha mantenido de pie a través de luchas, pruebas y batallas. Yo recién tengo aquí 1 año y unos meses, pero aquí hay gente que tiene toda su vida porque son fundadores y ellos podrían decir, es verdad, pasamos por batallas, por oscuridad y por luz, por alegría y por dolor, por tristezas y por risas, por llantos, etcétera, etcétera. Entonces, 42. ¿Por qué registrarla? Ahora, me preguntaba yo mientras preparaba el mensaje, ¿por qué registrar 42 paradas? ¿Por qué lo ordenó Dios? ¿Por qué cada etapa fue una cita con Dios? Cada año en esta iglesia ha sido una cita con Dios. Cada etapa que vivió el pueblo de Israel, las 42 paradas o campamentos que hicieron, fueron una cita con Dios. Así también aquí en la iglesia, durante estos 42 años, muchos hermanos han vivido estación tras estación, pero siempre con el mismo Dios fiel. Aquí hay gente que tiene más de 35, 36 años, creo.
y los fundadores. Estamos hablando de 42 años. Y ellos son testigos que durante todos esos años siempre ha sido el mismo Dios fiel. Tuvieron días como en Mara. El pueblo de Israel salió, y cuando salió, la primera estación que tuvieron fue en Mara. Mara significa en el hebreo amargura. Y salió casi 2 millones de pueblos, salió a la tierra prometida, que les tomaba solamente 5 a 7 días llegar a pie, pero a ellos les tomó 40 años. Y cuando salieron de allí, llegaron a un lugar en el desierto, tenían mucha sed y corrieron a tomar agua, pero el agua era amarga. Por eso se llama Mara, que significa amargo o amargura. Y el pueblo de Israel llegó a Mara, y donde lloraron ante las aguas amargas. Y lo más seguro que en esta iglesia y en todas las demás iglesias en el mundo también pasan por la estación de Mara. ¿Sí o no? La estación de Mara. Yo tengo 27 años pastoreando continuamente. Esta es la 4ª iglesia. Y puedo afirmar, y he sido fundador de 2 iglesias, y puedo afirmar que como iglesia sí hay estaciones que tenemos en la historia de la iglesia que sí pasamos por las estaciones de Mara, donde es amarga la situación, donde hay mucha carestía, o donde no hay dinero, o donde no hay liderazgo, o donde no hay servicio, o donde no hay, etcétera, etcétera. Son amarguras. O hay miembros difíciles, o hay miembros buscapleitos, por ejemplo. Eso causa amargura en el corazón. A lo mejor en 42 años en esta iglesia tuvieron días como Elín, donde descansaron bajo palmeras de consuelo. Elín es un lugar donde habían muchas palmeras en el desierto. Hay mucho sol, mucho calor, pero Dios los llevó y estacionaron en las palmeras. Y esta iglesia seguramente en 42 años tuvieron una estación en las palmeras. O sea, aquí está fresco, aquí está tranquilo, aquí está seguro. Aquí no vamos a perecer, porque aquí no nos vamos a calcinar. También a lo mejor vivieron como el pueblo de Israel, pasaron por el Sinaí. Recuerden, son 42 paradas. Y pasaron por el Sinaí, donde Dios los formó con su palabra, porque fue en el monte Sinaí quien Dios le dio los 10 mandamientos. Y en esta iglesia seguramente pasaron por su Sinaí también, donde Dios les ha dado su palabra. Son 42 años. No es cualquier cosa. También pasó el pueblo de Israel por Cades Barnea, una ciudad donde aprendieron a depender solo de él, porque había mucho pueblo enemigo. Y esta iglesia seguramente ha pasado por Cades también. Por Cades Barnea, donde está aprendiendo a depender solo de él. Y así hay miles de iglesias en los Estados Unidos que pasan por Cades. Y esa es una de las razones por las que se cierran 7,000 a 8,000 iglesias por año. Esa es una de las razones porque pasan por Cades Barnea. O sea, pasan por un momento donde solo hay que depender de Dios porque las finanzas están en números rojos. Porque no hay cómo pagar la renta o el mantenimiento del edificio o el salario del pastor o el salario de los demás personal, etcétera, etcétera. Y no hay de qué o de dónde tomar, más que solo dependemos de los diezmos y las ofrendas. Eso es pasar por Cades Barnea. Y yo tengo cientos de amigos pastores en todos los Estados Unidos y la mayoría de ellos pasa por Cades Barnea. Me dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo he dado consultoría a muchas iglesias de cómo fomentar no solo las riquezas espirituales, sino las riquezas materiales. Y cómo hacer que en 20, 30 años no dependamos solo de los diezmos y ofrendas, sino de las inversiones. Es increíble que el punto número 1 de las iglesias que cierran es porque están pasando por Cades Barnea. El segundo es por la competencia ministerial. Es un detrimento
bien duro que ocasiona problemas en las iglesias. Por 42 años en esta iglesia, Dios ha estado presente en cada temporada. Los fundadores que están aquí pueden decir que sí, pueden decir amén. Dios ha estado en cada estación. En estos 42 años ha estado presente en cada etapa, y hoy, al igual que el pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, nos detenemos hoy aquí en Iglesia Bautista del Calvario. ¿Para qué? Para mirar hacia atrás con gratitud y mirar hacia adelante con fe. Si hoy celebramos 42 años y estamos mirando atrás, es para celebrarlo con gratitud, no con tristeza, sino con alegría, mirando atrás. Pero al mismo tiempo lo celebramos hoy para mirar hacia adelante con fe. ¿Por qué? Porque la meta de este pueblo, de 42 estaciones que tuvieron en 40 años, era llegar a la tierra prometida, era lograr la victoria. Y esa debe de ser la meta de nosotros, de todos, de llegar a la tierra prometida, llegar a la meta. Primero es el cielo. Y para llegar al cielo tenemos que perecer, tenemos que morirnos. Segundo, la tierra prometida también puede representar en nuestro campo terrenal propiedades, como dijo Benji. ¿Cuánto he orado a Dios para tener nuestro propio edificio? Ok, eso es tu tierra prometida, Benji. Y de todos nosotros. Eso es nuestra tierra prometida. Eso es parte de la conquista. A eso lo sacó Dios. Pero ¿por qué pasaron 40 años en el desierto si de 5 a 7 días podían llegar? ¿Por qué les tomó 40 años? Hay un común denominador de esa respuesta. ¿Cuál es ese común denominador? La queja y la incredulidad. Eso es todo. Se quejaban demasiado y no creían que Dios podía llevarlos a la tierra prometida. No creían que Dios les podía dar su propia iglesia, su propia ciudad, sus propios edificios, porque eso era Canaán. Canaán era para construir sus propias casas, su propio templo, sus propios edificios, sus propias inversiones, sus propios negocios, pero ellos no creían. Y ese es el motivo por el cual América o Estados Unidos, tú que me escuchas por el mundo entero, nosotros estamos como iglesia del Señor con esa promesa de Dios de entrar a nuestra tierra prometida, pero muchos de nosotros no entramos y tenemos 20, 30, 40 años. ¿Por qué? Por queja y por incredulidad, porque no confiamos, no creemos que es difícil, creemos que es imposible. Y créeme lo que no es así, no es así. Qué increíble, ¿no? Quiero ver o notar rápidamente, tomen en sus boletines, 4 cosas o 4 razones que yo encuentro en Números 33 y que es la parte aplicativa para nosotros como iglesia. Iglesias, ustedes si me están escuchando en cualquier parte del mundo, iglesias, pastores de iglesias, tomen este sermón, es importante. Activen esa fe, esto es muy importante. En primer lugar, mira, 42 estaciones, un solo Dios. En la iglesia, pongámosle, Bautista del Calvario, ya que estamos aquí. Número 1, escriba, cada estación fue escrita por Dios. En esta iglesia, en 42 años, cada año y cada estación o cada evento que han tenido han sido escritos por Dios. ¿De dónde sacamos ese principio? Está en Números, el capítulo 33, el verso 1 al verso 2. Mira lo que dice 33, 1 al 2. Si lo ponemos en la pantalla, lo vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y luego las nombra 42. Los demás versículos nombra 42.
en nuestra iglesia, en estos 42 años, Dios ha escrito nuestra historia. Dios ha escrito. Y Dios fue el que pidió que se escribiese. Y no hay detalle menor en esta iglesia, el Calvario. Los cultos con pocos hermanos, por ejemplo, las campañas de avivamiento, las vigilias, los bautismos, los días difíciles, los días duros, cuando orábamos sin recursos, cuando celebrábamos vidas transformadas, cuando hubo pérdidas, etcétera, etcétera. Todo está escrito en su libro. Todo. Según el pasaje, pidió Dios que se escribiese y se registrase. Y terapéuticamente hablando, si lo aplicamos ahora, a veces recordar sana. ¿Cuántos de los que están aquí pueden recordar un evento pasado? Los que tienen 20, 30, 40 años. Un evento pasado lo recuerdan. Duros, tristes o alegres, felicidad. A veces recordar sana. A veces recordar purifica. Recordar reaviva la esperanza. Recordar no es debilidad, recordar es salud espiritual. Y por eso hoy estamos recordando 42 años. Y no hemos hablado aquí de todas las experiencias de 42 años o de algunas experiencias de 42 años. No se ha hablado aquí de eso. Pero hay muchísimas, hay muchas experiencias. Esta iglesia no viene de la nada. Viene de 42 años de fidelidad divina. Qué maravilloso es Dios. Así que en primer lugar, en esta iglesia, cada estación, cada año, cada evento, cada cosa que han vivido, han sido registradas por Dios, han sido o fue escrita por Dios. En segundo lugar, escríbalo. En esta iglesia, basado en Números 33, cada cambio de estación o de experiencias o de etapas tuvo la presencia de Dios. Y se lo voy a decir por qué. Aunque yo no conozco mucho aquí la iglesia, recién tengo un año y unos meses, pero se lo voy a decir por qué, basado en números y basado en lo que miro yo tangiblemente ahora en más de un año. ¿Por qué cada cambio de estación tuvo la presencia de Dios? Porque no han cerrado. Porque aquí estamos. Porque aquí permanecemos. Da tristeza los cultos con poquitos hermanos, ¿sí o no? Pero qué alegría nos da con muchísimos hermanos. Y yo estoy seguro que esta iglesia ha tenido muchísimos miembros. Hubieron años donde tuvieron una cantidad enorme de miembros. Y luego bajó, y luego subió, y luego bajó, etcétera, etcétera. Son experiencias. Pero en cada cambio de estación, la presencia de Dios ha estado con nosotros en esta iglesia. Cada año. Dice en Números 33, el verso 3 al 49. No lo vamos a leer todos, pero si lo ponemos, nada más estoy allí como parafraseando lo que dice del verso 3 al verso 49. El pueblo de Israel pasó por 42 estaciones y Dios estuvo con ellos en cada una de las estaciones. Dios ha estado en cada una de las experiencias que han vivido aquí en esta iglesia. Yo estoy seguro que aquí muchos lloraron bastante, de nostalgia o de dolor o de tristeza o de alegría. Y por otro lado, muchos aquí también han reído y se han gozado y han tenido paz, tranquilidad, armonía. Mira, todas una mezcla de experiencia de 42 años. Así en estos 42 años como iglesia, cuando escasearon los recursos, diga conmigo, Dios proveyó. Cuando la iglesia se sintió desanimada, diga conmigo, Dios consoló. Cuando llegó el crecimiento, diga conmigo, Él dirigió. Cuando vino la prueba, Él socorrió. Él socorrió en esta iglesia. Son 42 años. O sea, la iglesia no nació ayer. Y es maravilloso saber. Y damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Sí. Aquí en esta iglesia, lo más seguro es que unos se fueron y otra vez regresaron y otra vez se fueron y a lo mejor otra vez regresaron. La cuarta es la vencida, ¿no? O la segunda es la vencida, ¿no? Pero hay muchas experiencias, muchas, que son buenas. Son experiencias maravillosas. Son experiencias que nos ayudan a crecer.
Pero en cada una de esas experiencias, el Señor estuvo en medio de su iglesia. Gracias a Dios. Nunca estuvieron o estamos solos, porque Dios ha sido nuestro único amparo y fortaleza en esta iglesia. Por 42 años en esta iglesia, el Señor ha estado presente en cada etapa y su mano no nos ha soltado. ¿Cuántos creen eso? Y no nos va a soltar. Como dijo hermana Sandra, por 50 años más en su oración. Wow. Sí, porque Dios es el que sostiene. Número 3, escríbalo. En esta iglesia, cada parada no fueron fracasos, sino una formación. Porque de seguro que en 42 años han tenido diferentes experiencias en la iglesia. Seguro hubieron, y lo voy a decir con mucho respeto, creyentes inconformes, creyentes buscapleitos, creyentes divisionistas. Seguro, porque en toda iglesia ocurre eso. Mira, no hay iglesia perfecta. Esta es mi cuarta iglesia que estoy pastoreando y no he tenido, ninguna de ellas ha sido perfecta, ninguna. Y seguro que aquí, con amor lo digo, han habido creyentes con intenciones negativas o divisionistas o tacaños. No diezman o no ofrendan, lo digo con amor y respeto. Y eso hace daño a la iglesia. Eso hace daño. Eso no nos ayuda. Como en toda iglesia hay creyentes mezquinos o avaros, eso hace daño. Eso no nos ayuda. ¿Y saben quiénes son los que más lloran lágrimas de sangre? Es el liderazgo, los coordinadores, el pastor, ellos. Especialmente un pastor que si sabe que ya no tienen para su salario, eso es horrible, eso es tremendo, eso parte el corazón. En serio, es increíble lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Entonces, creo que ya en 42 años debemos de eliminar de nuestros corazones cualquier avaricia, amargura o rencor o falta de fidelidad a Dios en nuestros diezmos y ofrendas. Creo que es un buen momento para entrar a nuestra tierra prometida y decir, ya cumplimos 42 años, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser un buen miembro de esta iglesia, quiero ser fiel a esta iglesia. Cada parada que hemos tenido, cada experiencia, mira, no fueron fracasos. Y tenemos en nuestras iglesias miembros de diferentes tipos de carácter, conducta, comportamiento, estilos de vida. Hay unos que son malos, pero malos miembros. Hay otros que son buenísimos miembros. Todo eso, mira, pero cada fracaso que tengamos en la iglesia, o sea, cada parada no son fracasos. Por eso no se detiene la iglesia. Por un miembro inconforme, la iglesia no se detiene. Por un miembro que no diezma y ofrenda, la iglesia no se debe de detener. Por un miembro buscapleito, la iglesia no se debe de detener. Por un miembro que hace daño a la iglesia no se debe de detener. ¿Por qué? Porque son malas estaciones, malas experiencias, pero no deben de ser fracasos, sino formación. Esas malas experiencias que traen los miembros inconformes deberían de hacernos crecer a nosotros y nosotros tenemos que sacarle provecho y que sirvan como una formación para que nosotros seamos mejores. El mismo Números, capítulo 33, verso 3 al 49, no vamos a leer todo porque es una lista de 42 lugares, pero si lo ponemos en la pantalla, yo lo puse así, parafraseando. El desierto no fue un error, todos esos 40 años. Fue una escuela espiritual, fue un aula de clases para el pueblo de Israel y también para esta iglesia. Todos los creyentes, si me estás escuchando un creyente inconforme que salió de aquí o es divisionista o se fue de esta iglesia haciendo daño, escúchame bien y lo digo con amor y lo digo con respeto. Escúchame bien si me estás escuchando. Cada mala experiencia, cada desierto, cada cosa que trajiste a esta iglesia, mira, nosotros no lo tomamos como un error, sino como una escuela espiritual para avanzar. Lo tomamos como un aula de clases que tú nos diste. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser más fuertes
y hoy estar celebrando nuestros 42 años. Hoy lo celebramos y estamos de pie y estamos contentos. Este no es un tiempo para tristeza, este es un tiempo para alegría y para alabar a Dios. Así también en esta iglesia durante estos 42 años, Dios nos ha hecho parar. Así como el pueblo de Israel los hizo parar 42 años. Aquí seguramente en todos estos 42 años Dios nos ha hecho parar, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan alguna parada de los que están aquí? Yo soy el más nuevito, soy un baby aquí en años, pero ustedes ya son viejos. Lo digo con amor, ¿no? Y tienen muchos años. Pero en cada parada Dios nos ha hecho esperar. ¿Cuántos recuerdan algo que nos espérate, espérate? Y esta iglesia pasó por algunos meses o años en espera. Y esta iglesia pasó por algunos meses o años en una parada que no despegaba ni tampoco bajaba y estaban en parada, un stand-by. En esta iglesia también Dios nos ha hecho confiar. Hubieron paradas donde nos hizo confiar, donde nos hizo estar solo de rodillas. ¿Cuántos recuerdan ustedes algún año atrás, en 42 años, en que tuvieron que de veras ponerse de rodillas? ¿Sí? Allá atrás hay unas manos acá, donde dijeron, si esto no lo arreglamos, nuestra iglesia va a hacerse en 1000 pedazos. O si este matrimonio no se arregla, esto va a ocasionar una pérdida increíble, tremendo. Y en cada pausa, Dios no solo nos enseñó doctrina, como en el monte de Sinaí, allí fue una parada para enseñarle doctrina. En esta iglesia también, Dios no solamente ha enseñado aquí doctrina, sino que también ha formado el carácter. En esta iglesia también, Dios no solo nos ha dado visión, sino que también nos enseñó a depender de Dios. En esta iglesia, Dios no solo los llevó lejos, muy lejos en el desierto, sino que también les enseñó a permanecer en 42 estaciones o paradas. Eso ha hecho Dios. Los detenimientos no son un castigo, sino momentos de cuidado pastoral de Dios. Seguramente en 42 años en esta iglesia se detuvieron y no crecían, ni perdían miembros ni ganaban miembros, seguramente. Pero sabes una cosa, esos detenimientos no son un castigo para la iglesia. Pastores que me escuchan en el mundo entero, si tu iglesia está detenida, no te desanimes. Como dicen en mi lindo México, no te agüites, no te achicopales. No se desanimen. ¿Por qué? Porque esos detenimientos no son un castigo para tu iglesia, sino momentos de cuidado pastoral de Dios. Van a entrar a la tierra prometida, ojo. Cada interrupción que hubieron en las iglesias aparentemente fue una pausa de la gracia de Dios. Fue Dios deteniendo porque algo va a decir, algo va a manifestar. Cada crisis fue un laboratorio de fe. ¿Cuántos recuerdan alguna crisis en esta iglesia? Una crisis emocional, espiritual, relacional, numérica. Allá con 2 manos y 3 pies levanta. En serio, ¿han tenido crisis? Sí. Pero esa crisis no es un fracaso, sino un laboratorio de fe. ¿Para qué? Para pensar, reflexionar y decir, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Y cómo vamos a solucionarlo? No vamos a buscar culpables, vamos a buscar soluciones. Dios no estaba ausente en cada estación difícil. Estaba enseñando, sanando, restaurando, etcétera, etcétera. Número 4 y nos vamos a casa. Qué increíble es esto. Vamos a celebrar, tenemos un brindis allí. Vamos a brindar, porque 42 años no es el día de ayer. Son grandes batallas. Número 4, en esta iglesia, cada paso nos prepara para la siguiente estación. Cada paso nos prepara para la siguiente. Vamos a tener la estación 43 el año que viene. Pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué va a ocurrir? A lo mejor alguno de ustedes ya no está aquí. O a lo mejor algunos de ustedes trajeron más personas, etcétera, etcétera. No sabemos. Dios no nos ha dado el poder de conocer el futuro. ¿Por qué? Porque si nos hubiese dado el poder de conocer el futuro, el mundo fuera un caos, fuera un infierno.
Gracias Dios que no nos diste el poder de conocer el futuro. Gracias a Dios. Los brujos, todos ellos son mentirosos, es brujería, son puras mentiras. Pero Dios a ningún ser humano le dio el poder de conocer el futuro. Ahora, desde el punto de vista teológico, bíblico, ¿por qué? Ya lo vimos desde el punto de vista humano, ¿no? Pero el punto de vista teológico, ¿por qué? Aquí está la respuesta. Si gusta, escríbela. Es maravillosa. Esto te va a ayudar, te va a animar. Dios no nos ha dado el poder de conocer el futuro, que va a pasar de aquí en 1 hora, de aquí en 1000 años. ¿Por qué? Para que aprendamos a depender de Él. Por eso. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Dios es sabio. Dios es sabio. Para que dependamos de Él. Para que no digamos mañana tenemos esto, tenemos el otro y esto no. Vamos a depender de Dios sin dejar de hacer planes. Vamos a depender de Dios. Y yo no sé qué va a ocurrir mañana y más tarde y a lo que arranco mi carro, si llegaré a mi casa o no. No lo sé porque no me ha dado Dios el poder de conocerlo. ¿Por qué? Teológicamente, para que yo aprenda a depender de Dios mientras voy manejando. Voy pensando en Él, voy hablando con Él. ¿Cómo serán mis hijos? ¿Serán los futuros delincuentes o serán los futuros grandes hombres de fe y de negocios? Grandes hombres y mujeres de Dios. Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Vamos a aprender a depender de Dios y a orar por ellos y a ponerlos en manos de Dios y a educarlos a ellos. Número 4, cada paso nos prepara para la siguiente estación. Luego de todas las jornadas, Dios le dice a Israel que deberían de conquistar y deberían de edificar y obedecer. Eso está en el verso 50 al 56, si lo ponemos en la pantalla. 50 al 56. Lo estoy nada más parafraseando allí, porque el versículo es enorme. Lo que quiere decir allí es que cada jornada, después de cada jornada, Dios le dice al pueblo que debería de conquistar, obedecer y edificar la tierra prometida. Allí iban a hacer sus casas, iban a hacer su propia iglesia, iban a hacer sus edificios, sus negocios, su consorcio. Era la tierra prometida. Allí estaban sus riquezas. Tenían que explorar la tierra. Hay minerales, hay petróleo, hay diamantes. La tierra es muy fértil. Va a haber mucha buena comida. O sea, la tierra prometida, imagínense ustedes, Dios lo cataloga como tierra que fluye leche y miel. O sea, es como los Estados Unidos de América, que todo mundo quiere venir a vivir a los Estados Unidos de América, y que fue decayendo, y que ahora como que se está nivelando. Así era la tierra prometida. Tremendo para ellos. Nosotros también, después de 42 años o 42 estaciones, no podemos quedarnos viendo el pasado con nostalgia. No debemos de quedar estancados mirando el pasado, sino mirar el futuro con fe. ¿Cuál es el futuro para esta iglesia? Yo podría mencionar muchos buenos futuros para esta iglesia y llevarlos a un nuevo nivel. Pero no depende solamente de mí. Es un trabajo de todos. Es de todos. Es que, ¿se acuerdan las 2 razones por las que el pueblo de Israel no entró en 7 días a la tierra prometida? Se quejaban mucho y no creían. No creían que todo era posible. No creían. Y si nosotros aquí queremos entrar a la tierra prometida, debemos de hacer 2 cosas contrarias a las que hicieron el pueblo de Israel. Número 1, debemos de creer que sí podemos hacer lo que querramos. Todo lo que querramos. Sí se puede, sí se puede. Y número 2, no quejarnos, sino decir, heme aquí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? No me opongo, vamos, sigamos adelante. Entraríamos a un nivel increíble, maravillosísimo. Y este pueblo aquí tuvo una promesa de entrar a la tierra. Entonces, ¿por qué Dios aún tiene más que hacer por nosotros aquí, en este lugar, entre nosotros? Porque hay más familias que restaurar, ¿sí o no? Hay más familias que restaurar. Hay más jóvenes que levantar. Hay muchísimos jóvenes afuera. Y hay más pueblos, ciudades, lugares donde podemos ir, evangelizar, orar, hacer misiones. Hay muchísimo pueblo. El pueblo es muy grande y podríamos hacer grandes cosas. Así como Dios
no dejó a Israel en el desierto, Dios también a nosotros no nos ha dejado en nuestros desiertos, sino que nos prepara para una tierra prometida. Nos quiere preparar para una tierra prometida, o nos preparó para una tierra prometida, o después, si queremos, nos preparamos para una tierra prometida. Depende de todos nosotros. Somos un solo pueblo. Y si todos nos ponemos de acuerdo, créemelo, podemos hacer muchísimas cosas aquí. Muchas cosas aquí. Muchas cosas que ni siquiera podemos imaginarnos. Porque somos pueblo de Dios. Y vivimos en un país de oportunidades. Mira, Iglesia Bautista del Calvario no está en México, no está en Belice, no está en Centroamérica, no está en Sudamérica, no está en Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. Mira, está en Estados Unidos. Y aquí podemos hacer maravillas, créemelo. Podemos hacer maravillas. Todo depende de que nos pongamos de acuerdo. Todo depende de eso. ¿Cuál es la conclusión de 42 años de historia en esta iglesia? Escríbela. Está en Primera de Samuel, capítulo 7, el verso 12. Primera de Samuel 7, 12. Si se prepara para el brindis, alguien, Josué, para ganar tiempo. Mira, esto es increíble. Dice Primera de Samuel 7, 12. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Vamos a repetirlo con fe. 1, 2 y 3. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Levantémonos como un Ebenezer espiritual, una piedra memorial colectiva entre todos. Por 42 años en esta iglesia, Dios ha sido nuestra roca. En la enfermedad, diga conmigo, Dios me sanó. En la escasez, diga conmigo, Dios proveyó. En el llamado, Dios nos empujó hacia adelante. Eso ha hecho Dios en esta iglesia. Renovemos nuestro pacto como iglesia. Póngase de pie. A los miembros más antiguos de esta iglesia, gracias por no rendirse. A lo mejor ya no se congrega aquí, pero si me escuchas, miembro que fuiste aquí en algún momento y luchaste, batallaste y fuiste una gran ayuda en esta iglesia. Gracias por no rendirte y por ser columna invisible, pero poderosa en el Señor. A las nuevas generaciones, aquí celebramos ya la primera y segunda generación, le dimos un certificado de reconocimiento. Ustedes son la esperanza de esta iglesia y deben de tomar la antorcha con fe. No es que nosotros los antiguos o los que tenemos más edad ya no podemos hacer nada. No, podemos hacer muchísimo. La edad no importa. No importa si tienes 70, no importa si tienes 80, tú puedes hacer grandes cosas, créemelo, muchas buenas cosas. Aquí hay gente que ya tiene 50 y piensa que ya está en sus últimos días. Y yo siempre les digo, no. ¿Eres cristiano? ¿Tomas alcohol? No. ¿Usas drogas? No. ¿Te acuestas tardes? No. ¿Tienes vicios? No. ¿Te vas a los antros? No. ¿Duermes a buena hora? Sí. ¿Duermes 7 horas mínimo? Sí. ¿Comes bien? Sí. Entonces vas a vivir por lo mínimo 90 años. Quiere decir que estás en un poquito más de la mitad de la historia de tu vida. Tienes 50, te faltan 40 años. Estás casi en la mitad de la etapa de tu vida. Vas a vivir muchísimos años. Créemelo, no vas a morir, vas a vivir. Claro, todo está en el propósito de Dios, un accidente, lo que sea, etc. Pero mira, a los que están aquí con fe en esta iglesia, Dios te va a restaurar. Si estás quebrantado, si tienes problemas, tienes dificultades, ten por seguro que Dios aquí en esta iglesia puede restaurarte, puede ayudarte, puede sanarte. Yo estoy seguro que en 42 años aquí Dios ha hecho milagros de sanidades físicas. Yo no dudo de eso. De sanidades espirituales, morales, sociales. Dios lo ha hecho.